En Informativo NTR. Entrevista. Estamos de regreso y vamos a ir a la línea telefónica. Yo le agradezco a Absalón García, quien es productor de maíz en el municipio de Ocotlán, que nos tome una llamada para platicar de lo que ocurre en el campo jalisciense y bueno, pues todo lo que le hemos estado informando en las últimas horas respecto a los bloqueos carreteros, la falta de acuerdos y bueno, el acuerdo que finalmente se dio por la madrugada. Absalón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Gracias, Sonia, buenas tardes, un saludo para ti y todo tu auditorio. Bueno, pues te tocó estar ahí en plenas acciones que se emprendieron en uno de los puntos además críticos que se sumaron a esta protesta nacional. Sí, Sonia, bueno, pues, como oriundo de Ocotlán, como productor de maíz, las últimas semanas los agricultores se han venido organizando porque está muy próxima la cosecha. La cosecha en nuestro estado iniciará en los próximos 10, 15 días y bueno, pues la incertidumbre en el precio del maíz obliga nuevamente a los productores a salir a la calle a solicitar el auxilio del gobierno federal para que haya un subsidio que les permita tener un ingreso para poder vivir ellos y sus familias. Ahorita el precio que ronda sobre el mercado se estima sobre los 5,000 pesos, que es verdaderamente insuficiente para poder siquiera recuperar los gastos de inversión. Entonces, hay una enorme desesperación y bueno, pues el productor viene haciendo una demanda de 7,200 pesos por tonelada y que esto no es una ocurrencia. El 7,200 no sale de una idea locuaz de alguien. El 7,200 sale simple y sencillamente por los costos que tiene el hacer producir una hectárea de maíz y para que tengan una pequeña rentabilidad los propios productores. De ahí que sale el 7,200. ¿Por qué 7,200? Una hectárea de maíz produce en promedio en nuestro estado 8 toneladas. A un precio de 7,000 pesos, pues estaríamos rondando los 56,000 pesos. Cuando el propio gobierno, a través de FIRA, reconoce que una hectárea de maíz para hacer producir se requieren 57,000 pesos de inversión. De ahí es que sale el 7,200. Entonces, hoy lamentamos que el ofrecimiento haya llegado solamente a 950 pesos de subsidio por tonelada de maíz. Claro. ¿Cómo llegamos a este momento y a esta crisis en el precio, Absalón? Bueno, el precio del maíz se rige a través del mercado internacional, a través de la Bolsa de Chicago, y de acuerdo a ese precio internacional se fija una base entre el estado productor, que es en Estados Unidos, cuánto cuesta traer una tonelada de maíz aquí a nuestra zona de consumo en Guadalajara, sumado al precio internacional, da esos 5,200 pesos, más un subsidio que generalmente siempre otorga el gobierno, pues que en este caso va a rondar los 950, pues vamos a llegar a un ingreso de 6,000, insuficiente, insisto, para recuperar los costos de inversión. Por eso se llega a esta crisis que obliga a los productores a tomar las carreteras y a generar las molestias que se generaron en pues, los múltiples puntos que se bloquearon. Claro. Oye, Absalón, ¿qué había hecho diferente gobiernos anteriores para que esto no ocurriera? Bueno, te puedo mencionar, en el 2003, derivado de una crisis similar que hubo en el campo, el gobierno hace un acuerdo nacional con todas las entidades federativas, con los 32 gobiernos de los estados, con todas las organizaciones de productores
los convoca a una mesa de negociación y se llega a instaurar una serie de políticas públicas que derivan en la creación de mecanismos para apoyar la productividad del campo mexicano, entre ellos fondos de aseguramiento para poder cubrir desastres naturales, entre ellos apoyos a la comercialización, para estos desajustes que hay en el mercado, el poder cubrir con subsidios. Entre otros programas que hubo fue apoyo al diésel agropecuario para que el diésel que se utiliza en el campo pudiera tener un subsidio, créditos preferenciales a través de la financiera de desarrollo, a través de la financiera rural, apoyos a la ganadería, apoyos a la productividad a través de implementos agrícolas, maquinaria agrícola, que permitiera que el campo se fuera tecnificando. Todo esto, en el 2019, en la llegada del presidente López Obrador, se elimina y se instauran una serie de programas que van más a apoyar la agricultura de autoconsumo que se da en el sur del país, en el sureste. Productores pequeños con máximos de producción de hasta 25 toneladas por hectárea y que eso, según el gobierno, tenía la intención de hacer producir aquellas tierras, pero fue un total fracaso porque a la agricultura comercial que se da en el Bajío, en el occidente y en el noreste de nuestro país, esto es Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Veracruz, a todos estos estados se les retiran los apoyos y eso es lo que hoy nos tiene en esta crisis con los agricultores de agricultura comercial. Claro, porque además, Absalón, quien comercializa no necesariamente es un empresario millonario, o sea, hay pequeños productores que comercializan, ¿no? Toda la región de nuestro estado, todas las regiones son de pequeños productores. El 80% de los productores de Jalisco, cuando no el 90%, son productores pequeños que siembran bajo temporal, que ni siquiera tienen agua en sus parcelas. El promedio de superficie que ellos cultivan ronda las 6 hectáreas. Son productores pequeños, pero que son altamente productivos, que saben trabajar la tierra y que producen más de lo que consumen. A eso se llama agricultura comercial, y a ese nicho de productores es a quienes se les ha retirado todos los apoyos. Productores que producen 120, 200 toneladas por hectárea, por año, y que esos excedentes que ellos venden, que pueden ser desde las 20 toneladas hasta las 100, 150, 200, es a quienes se les ha retirado el apoyo, y son los que hoy no tienen para recuperar la inversión, mucho menos para garantizar el sustento de sus familias. Por supuesto. Oye, ¿cómo se compensará entonces? ¿Qué pasará con esta diferencia entre los 6,200 los 6,050, perdón, que se alcanzan con respecto a los 7,200? A ver, pues esa es la enorme incertidumbre que tiene el productor, pero ni siquiera son los 6,200, son 5,200 del mercado, más 950 para aspirar a llegar a un 6,150, muy por debajo de las expectativas que se tenían de los 7,200. Los productores o la comisión que estuvo en la Ciudad de México negociando en Gobernación firman una minuta más por resignación que por convenio, por acuerdo. La firman ante una cerrazón del gobierno para atender sus demandas, porque ya no ven otra alternativa, se resignan a recibir esos 950 porque ya no tienen otra opción. Ya también el productor está cansado de estar en la carretera cuando debería estar en la parcela dándole de comer a sus animales y no estar perjudicando el tráfico. Este acuerdo es más por resignación. Por supuesto. Absalón, te agradezco esta charla y bueno,
se retiraron ya por completo, ¿no?, de las carreteras, y pues a esperar qué es lo que ocurre en las próximas horas, ¿no?, con respecto a los apoyos adicionales. Tengo conocimiento, Sonia, que en Michoacán, en Guanajuato, siguen algunos bloqueos. En Jalisco, particularmente en mi región, acá en la Ciénega, Ocotlán, La Barca, Totonilco, ya se retiraron, pero sí en Michoacán, en Guanajuato, persisten porque no hay conformidad a este ofrecimiento, a esta minuta que se firmó. ¿Cómo se van a entregar esos 950 pesos? No lo sabemos, y es nada más a productores de hasta 200 toneladas. Si hay alguien que produzca más de 200 toneladas, no es sujeto de apoyo. Claro. Oye, nada más una duda, entonces, ¿la conexión a Michoacán ahí en la carretera a Ocotlán ¿fue liberada o ahí todavía hay bloqueo? No, en Ocotlán está liberada. Pero en la conexión, porque también estaba bloqueado, sí, ¿no? En la glorieta ahí en el Lerma, ¿no? Donde cruza con el Lerma. Ahí en Vistahermosa. No sé si todavía esté cerrada, pero sí tengo conocimiento que algunos puntos en Michoacán, me informan, están cerrados. Pero esa en particular no tengo el dato. Muy bien, pues estaremos pendientes, Absalón, te agradezco muchísimo esta charla. Al contrario, Sonia, un saludo. Gracias, es Absalón García, productor de maíz ahí en el municipio de Ocotlán. Esto es lo que ocurre en torno a la protesta de los productores en nuestro país. El maíz, imagínese usted, el grano básico de nuestra alimentación. Todos los días, en algún momento del día, casi todos los mexicanos consumimos maíz. Esa es la importancia de quienes trabajan la tierra, de quienes nos dan de comer, y esa es la importancia que tiene que darle la autoridad. De ellos depende nuestra suficiencia alimentaria. Hasta aquí la transmisión por Vox. Le invitamos a que continúe con nuestra programación en el 1010 de AM. Continuamos.